Espías y códigos secretos en la antigüedad. Bienvenido al fascinante mundo de los códigos secretos. En The Rombo Code, nos apasiona desentrañar misterios y desafiar mentes curiosas. Si has tenido el placer de jugar en nuestras salas de escape, seguro que has experimentado la emoción de resolver algunos de nuestros intrincados códigos. Pero si crees que nuestros desafíos son difíciles, espera a conocer los 10 códigos indescifrables que te presentaremos hoy. Desde esculturas en el jardín de la CIA hasta misteriosos discos de oro chinos, estos códigos nos llevan a través de un viaje por el mundo de la enigmática criptografía. Prepárate para sumergirte en la intriga de criptos, el desafío del disco de Festo, y los enigmáticos mensajes grabados en la piedra en Sugborough House. Pero eso es solo el principio. Además, te llevaremos en un recorrido por la historia antigua de los códigos secretos, desde los intrincados métodos de transmisión de mensajes en la antigüedad hasta los sofisticados sistemas de cifrado utilizados por genios como Julio César y François Viete durante el Renacimiento y la Edad Moderna. Descubrirás cómo el ingenio humano ha creado y desafiado códigos a lo largo del tiempo, desde el arte de la esteganografía hasta los cifrados más complejos. Así que, si estás listo para desafiar tu mente y sumergirte en el fascinante mundo de los códigos secretos, acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Quién sabe, podrías descubrir el próximo gran enigma oculto en las páginas de la historia. Códigos secretos indescifrables en The Rombo Code. Nos encantan los códigos secretos. Si has venido a jugar a nuestras salas, seguramente habrás tenido que resolver alguno. Si no es así, ¿a qué estás esperando? Resolver un código desarrolla tu imaginación y tu capacidad de lógica y además, es muy divertido. Pero si te parece que nuestros códigos secretos son difíciles, tendrías que intentar resolver alguno de estos 10 códigos indescifrables que te contamos hoy. Criptos, como no podía ser de otra forma, la CIA está en el ajo de este código, o para ser más exactos, diremos que tiene el código en su jardín. Se trata de una escultura que se encuentra en el exterior de sus oficinas en Langley, Virginia, obra del escultor James Sanborn. La escultura parece una hoja saliendo de una impresora y contiene cientos de caracteres entre los que se ocultan 4 mensajes secretos en inglés. Pero ahí no queda la cosa, esos mensajes tienen intencionados errores gramaticales y forman un acertijo. Se trata de una escritura de la civilización minoica de Creta utilizada entre los siglos XVII al XV AD, que solo ha podido ser descifrada en parte. Se conocen unos 70 caracteres silábicos, 100 caracteres con significado propio y algunos signos de cifras. El disco de Festo, también conocido como disco de Paistos, se descubrió en 1908 en la excavación de un palacio minoico en Festos, en el sur de Creta. Pertenece a la Edad de Bronce y se desconoce el uso y el lugar donde se construyó. Se encuentra en el Museo de Heracleion, en Creta, y es uno de los mayores misterios de la arqueología. Sugborough House Inscription se trata de una obra escultórica llamada el Monumento de los Pastores, replica el relieve del cuadro Los Pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. Bajo las figuras de los pastores se puede leer la frase In Arcadia Ego, y en la Arcadia yo y más abajo otro enigmático mensaje, de USVVVM, cuyo significado nadie ha descifrado hasta el momento. Se cuenta que Charles Darwin o Dickens pasaban horas frente a la obra intentando descifrar el código. Los lentojes de oro chinos. El general chino Wang creó en 1933 en Shanghái 7 lingotes de oro que parecen representar los certificados relacionados con un depósito de un banco en Estados Unidos. Tienen imágenes, escritura china y criptogramas en letras latinas a las que nadie ha podido dar un significado todavía. Las cifras Bailey. En 1885 se publicó el panfleto titulado Los papeles de Bailey, en que se hablaba de un tesoro escondido en las montañas de Virginia. Las pistas ofrecidas eran 3 cartas de Thomas J. Bailey y 3 mensajes cifrados. Las cartas relataban cómo en 1817 varios hombres descubrieron una veta de oro al norte de Santa Fe y se dedicaron a minar la zona, obteniendo gran cantidad de oro y plata. Encargaron a Bailey que lo ocultara en un lugar seguro, y este lo hizo, en un lugar llamado Woodford's Tavern. Le entregó a Morris, administrador de este hotelucho, una caja de hierro, que nunca volvió a recoger. Años después Morris abrió la caja y en ella se encontraban las cartas, donde se explicaba que en la primera carta cifrada decía dónde estaba escondido el tesoro, en la segunda, el contenido y en la tercera, la relación de familiares que debían recibirlo. Morris dedicó casi 20 años a intentar romper la clave. Un año antes de su muerte, en 1862, entregó su contenido al desconocido autor del folleto que, además, revelaba la descodificación de la segunda cifra de Bailey. La clave estaba en la Declaración de Independencia. Las otras 2 cartas permanecen intactas y que se sepa, nadie ha conseguido encontrar el tesoro. Manuscrito Voynich. Se trata de un misterioso libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, al que se ha denominado Voyniches. Dora Bella Ciper es una carta escrita por el músico Eduardo Elgar a Dora Beni. La carta tiene fecha del 14 de julio de 1897 y su contenido está encriptado. Lo curioso del tema es que Dora nunca fue capaz de descifrar su contenido. Ni ella ni nadie echó a Ciper máquina encriptadora
cifradora, inventada por John F. Verne en 1918. El inventor intentó, en vano, durante toda su vida que el gobierno de los Estados Unidos la comprase. Llegó a ofrecer una recompensa a la persona que pudiera descifrar su sistema, pero lo cierto es que nadie pudo. Dagapeyev Zipper. Esta secuencia numérica se publicó en 1939, en el libro de criptografía Los códigos de Zippers. Curiosamente solo apareció en la primera edición como un desafío al sistema de cifrado. Se cuenta que el autor, Alexander Dagapeyev, olvidó cómo lo había cifrado. También se dice que todos los intentos fallidos de resolverlo se deben a un error en el cifrado del texto original, aunque hay quien asegura que podría resolverse utilizando algoritmos genéticos. Como ves, hay códigos para todos los gustos, así que si tienes un rato libre, ya sabes, papel y lápiz y a descifrar signos y caracteres, o también puedes venir a nuestro escape room e intentarlo con alguno de los que te planteamos. Te aseguramos que será menos frustrante y más entretenido. Espías y códigos secretos de la antigüedad. Cuenta el historiador Heródoto de Halicarnaso que en el año 499 a.C., cuando las ciudades jonias preparaban una gran rebelión contra los persas, Istio de Mileto se encontraba en la corte del rey persa, sin forma de ponerse en contacto con su compatriota Aristágoras para indicarle que debía dar comienzo el alzamiento. Al final tuvo una idea. Hizo afeitar la cabeza a un esclavo y le tatuó sobre el cuero cabelludo el mensaje que quería transmitir y luego esperó a que le creciera el pelo, con lo que el mensaje quedó oculto. A continuación lo envió a Mileto, donde le volvieron a afeitar la cabeza y pudieron leer el mensaje. El procedimiento era muy ingenioso, porque el propio mensajero no podía conocer el mensaje y, por tanto, no habría podido revelarlo aunque hubiera sido sometido a interrogatorio o tortura. Este es un ejemplo de que en la antigüedad ya existía la preocupación por cómo transmitir información secreta. Desde luego, el método preferido era la comunicación oral, pero cuando no existía esta posibilidad, por ejemplo, porque no se podían cruzar las líneas enemigas o no había mensajeros fiable o había que transmitir un mensaje muy preciso, se recurría a los mensajes escritos. Para evitar que el enemigo los descubriera se utilizaban métodos de esteganografía o escritura oculta, como en el ejemplo de Istio, o bien sistemas de criptografía mediante claves o códigos secretos. Técnicas militares en la antigüedad. Eneas el Táctico, un autor griego del siglo IV a.C., dedicó un capítulo completo de su tratado de técnicas militares a los procedimientos de transmisión de información secreta. Él proponía diversos métodos esteganográficos: escribir el mensaje en unas hojas atadas como remedio medicinal a una herida, hinchar una vejiga y escribir sobre ella, de forma que, al deshincharse, el mensaje quedara oculto y al volver a hincharla se pudiera recuperar la información. Escribir los mensajes en laminillas de plomo que luego se enrollaban y se ponían las mujeres como si fueran pendientes. También sugería enviar a un mensajero con una información intrascendente y la noche antes introducirle un mensaje entre la suela de las sandalias sin que él lo supiera, e incluso usar animales, como un perro a cuya correa se cosía un mensaje y que, al soltarlo, volvería con su dueño llevando la información. Un método de ocultamiento con un componente más técnico era el de las tintas de varios tipos que, al tratarse adecuadamente, dejaban ver el mensaje que estaba oculto, como mencionaba el propio Eneas el Táctico. Tampoco faltaban las tintas invisibles a las que aluden los poetas Ovidio y Ausonio. Los antiguos no ignoraban tampoco el uso de códigos y sistemas de encriptación, tan desarrollados en la actualidad. A veces se usaban métodos más bien simples. Por ejemplo, el famoso orador romano Cicerón, en sus cartas, para no revelar información e impedir que las opiniones que vertían ellas se utilizaran en su contra, solía recurrir a nombres ficticios para referirse a algunos de los principales personajes de la política romana del momento. Así, daba Pompeyo los nombres en clave de Epicrates, Sampsiceramus o Arabarches. En otros casos, en cambio, se recurría al cifrado propiamente dicho, sustituyendo las letras de un mensaje por otras letras o símbolos. Eneas el Táctico recogía el método de sustituir las vocales de las palabras por puntos. Transponiéndolo al alfabeto latino, Eneas usaba el griego, se sustituiría la A por un punto, la E por dos, etc. Los métodos de Julio César. Por su parte, Julio César usaba un método algo más sofisticado. Según Dion Casio, acostumbraba a proceder de otra forma cuando enviaba algo secreto a alguien, escribiendo siempre la cuarta letra en vez de la que correspondía, de forma que los escritos fueran ininterpretables para la mayoría. Platón, por ejemplo, se escribiría Toesc. Augusto copió este método, aunque cambiando las letras una sola posición. Otra posibilidad de cifrado consistía en escribir latín utilizando el alfabeto griego, desconocido para los enemigos. César recurrió también a este expediente. Según su testimonio en la Guerra de las Galias, esta la envía escrita en letras griegas para que si nuestra carta era interceptada por los enemigos no se puedan conocer las decisiones. Si no puede llegar, le ordena que arroje la jabalina con la carta pegada a la correa dentro de las fortificaciones del campamento. Artículo recomendado. El asesinato de
Julio César en los Idus de marzo. Leer artículo. Eneas el Táctico menciona asimismo un sistema difícil de clasificar que establece una correspondencia entre las letras del alfabeto y los agujeros perforados en cada una de las 4 caras de una taba, hueso de la parte posterior del pie de los mamíferos usado a modo de dado. Se comenzaba asignando valores por una de las caras de la taba, de forma que cada agujero correspondiera sucesivamente con una letra. A partir de ahí, había que ir haciendo pasar un hilo por el agujero que representaba la letra que se estaba codificando. Cuando el destinatario recibía el mensaje, tenía que desenrollar el ovillo fijándose en los agujeros por los que iba pasando, pero siendo consciente de que iba a obtener las letras al revés, es decir, primero la última letra del mensaje y así sucesivamente. Era un método complicado y no sabemos si llegó a utilizarse en la práctica. Los métodos de cifrado por transposición se basan en mantener las letras que integran el mensaje, pero alterando su orden, de forma que resulten ininteligibles salvo que se sepa cómo restituir la ordenación correcta. Es posible que en la antigüedad clásica se utilizaran métodos de este tipo, puesto que se encuentran en los manuscritos griegos medievales. Sin embargo, el método de encriptación por transposición más elaborado de los conocidos en la antigüedad es el de la estítala laconia, mencionado por varias fuentes a lo largo de la antigüedad. Este método consistía en enrollar una tira de material de escritura en torno a un bastón escítala. Sobre la tira se escribía el mensaje y luego se desenrollaba, de forma que lo que se obtenía era una tira en la que aparecía una secuencia de letras que no tenía ningún sentido. Para poder leer el mensaje, el destinatario debía tener una estítala justo del mismo grosor y longitud, de forma que, una vez que se enrollara la tira sobre ella, las letras volvieran a ocupar su posición y el mensaje fuera otra vez legible. No fueron estos los únicos procedimientos para transmitir información sensible en la antigüedad. Habría que añadir las técnicas de comunicación a distancia, principalmente con fines militares, basadas en el uso de señales de fuego y de otros tipos. También se empleaba con este fin la estenografía o taquigrafía, la escritura mediante signos abreviaturas, bien desarrollada tanto en el ámbito griego como en el romano. Cualquier método era bueno cuando lo que estaba en juego era ganar una guerra o salvar el Estado. Los primeros criptógrafos modernos. Historia del espionaje. Capítulo 18. Dejar un comentario por rey durante el Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna. La criptografía se utilizaba principalmente en textos religiosos y en cartas diplomáticas. Esto se remonta al famoso caso del número de la bestia, 666, en el Apocalipsis cristiano, el cual se utilizaba para ocultar referencias peligrosas, posiblemente al Imperio Romano de Oriente. Esta práctica permitía que solo los iniciados entendieran el mensaje, evitando atraer la atención no deseada. Ya en el siglo XVI, la criptografía experimentó avances significativos, con un aumento en la sofisticación de los métodos y técnicas utilizados para cifrar y descifrar mensajes. Un método común conocido como cifrado de sustitución, utilizado desde la antigüedad, evolucionó a técnicas más complejas. El cifrado de sustitución consiste en reemplazar cada letra por otra según una regla específica. Durante este periodo, se idearon cifrados más elaborados, como el de Blaise de Vigenère, que utilizaba una clave para cambiar la sustitución de letras de manera menos intuitiva. El cifrado de Vigenère era más resistente a ataques que los cifrados de sustitución simples porque una letra en el mensaje podía cifrarse de varias maneras, según la posición de la letra en la clave. Sin embargo, con suficiente longitud de mensaje, la clave también podía ser descifrada mediante métodos criptoanalíticos, como el análisis de frecuencia. Con el auge de las relaciones diplomáticas y la necesidad de comunicaciones seguras entre gobiernos, se desarrollaron cifrados más avanzados para proteger los mensajes oficiales. En esta época resalta la figura de Gabriel de Luetz, barón de Balzac, quien fue un diplomático y criptoanalista francés del siglo XVI y que realizó importantes contribuciones al campo de la criptografía. Sus aportes se centraron en el desarrollo y uso de cifrados diplomáticos para proteger las comunicaciones confidenciales entre gobiernos. Luetz implementó las claves cambiantes o variables en sus sistemas de cifrado. Estas funcionaban cambiando la clave utilizada para cifrar los mensajes en intervalos regulares o en respuesta a ciertos eventos, lo que aumentaba la seguridad del sistema. Además de diseñar cifrados, Luetz también se destacó en el arte del criptoanálisis, el proceso de descifrar mensajes cifrados. Sus habilidades en este campo le permitieron desentrañar códigos enemigos y proporcionar a su país información valiosa durante conflictos diplomáticos. Pero el mundo de la criptografía del siglo XVI tuvo dos figuras consideradas genios. Ellos fueron Giovanni Soro y François Viete. Aunque Soro fue ampliamente reconocido en el ámbito diplomático como un genio en la criptografía, el final del siglo XVI marcó un cambio significativo con la aparición del abogado francés y matemático François Viete, nombrado por
por sus pares como el indiscutido rompecódigos. Su legado va más allá de los círculos de la criptografía, ya que Viete es recordado en la actualidad como uno de los fundadores del álgebra moderna. Viete, por su parte, no se limitó a ser simplemente un criptoanalista destacado. Sus contribuciones a la álgebra moderna cambiaron la forma en que se entendían y resolvían los problemas matemáticos. Introdujo nuevas notaciones y técnicas que facilitaron la resolución de ecuaciones algebraicas, convirtiéndose así en uno de los pioneros de la disciplina. Sus logros fueron tan significativos que, a lo largo de los siglos, su legado ha persistido y ha influido en generaciones posteriores de matemáticos. Su habilidad para descifrar códigos se basaba en una comprensión intrínseca de las estructuras matemáticas subyacentes. Esta sinergia entre la criptografía y las matemáticas no solo impulsó la innovación en ambos campos durante su tiempo, sino que también dejó un impacto duradero que trasciende las barreras temporales. La fama de François Viete llegó a los 49 años de edad, en la última etapa de la Guerra Francesa entre católicos y protestantes. Viete se había convertido en el consejero del protestante Enrique de Navarra cuando en 1588 descifró un mensaje de la Liga Católica enviado por Alejandro Farnese, duque de Parma, sobre el apoyo que éste daría a los españoles. Un año más tarde, sin embargo, Enrique de Navarra se convertiría al catolicismo con el propósito de ascender al trono de Francia como Enrique IV. Fue él, quien en ese momento pronunciaría la famosa frase, París, bien vale una misa. El criptógrafo se mantendría fiel a la defensa de su país, y a pesar de las luchas religiosas, seguiría defendiendo a Francia hasta el final de sus días en 1603. Mientras tanto, los avances en criptografía no habían alcanzado al Imperio español gobernado por Felipe II, donde las capacidades de cifrar mensajes eran bastante deficientes, lo que le daba una ventaja estratégica muy significativa a Francia. Cuenta una historia que Felipe II, enterado de la ruptura de sus cartas cifradas por Viete, al servicio del rey francés, y creyendo que éstas eran indescifrables, supuso que el matemático galo debía emplear la brujería en el criptoanálisis y solicitó al Papa su excomunión. Naturalmente, el pontífice no atendió esta petición, pero no por considerar absurda la existencia de la magia negra, sino porque sabía que las cifras españolas podían romperse sin recurrir a la brujería, ya que así lo estaba haciendo el criptoanalista y matemático del papado, Giovanni Battista Argenti. Aunque algunos historiadores alegan que este relato es ficticio y fue creado para desprestigiar a España y su rey, es un hecho que los galos tenían la habilidad de decodificar los mensajes de España. La criptografía significó para el mundo de la inteligencia y el espionaje un avance gigantesco, ya que no solo hizo de este mundo secreto una ciencia, sino que elevó sensiblemente el nivel intelectual de los espías. Si bien, la España de Felipe II no era la más aventajada en el dominio matemático del criptoanálisis, la rivalidad con Francia se tradujo en la formación de un cuerpo profesional de espías que luego le resultaría de mucha utilidad en los conflictos contra Inglaterra. Para concluir, quisiera referirme al Código Da Vinci de Dan Brown. Para quienes lo leyeron o vieron la película, allí aparece un dispositivo conocido como Cryptex, una especie de mini caja de seguridad cilíndrica dotada de aros giratorios con letras con las que se puede construir una clave que, a su vez, abre un compartimiento en el cual se colocaba un papiro con un mensaje escrito. El artilugio estaba dotado con una cápsula de vinagre, y que, si se fallaba en la clave o se forzaba la apertura, esta se rompía, lo que supuestamente disolvía el papiro. Dan Brown atribuye el invento a Leonardo da Vinci, sin embargo, esto nunca ha sido probado. Otro detalle es que el papiro no se disuelve con vinagre, lo que ocurre es que se borra la tinta del mensaje, pero lo que me resulta interesante es que dispositivos de este tipo existían ya en el siglo XVI y eran ampliamente utilizados. El concepto de Cryptex aún hoy se emplea en informática y sirve más o menos a los mismos fines, una clave que resguarda información secreta. En nuestro próximo capítulo exploraremos el espionaje ruso y la creación de los aparatos de seguridad de los estados a partir de Iván el Terrible. Entraremos en otra dimensión del mundo del espionaje y el uso de los cuerpos de inteligencia como partes clave en la protección del poder. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de los códigos secretos. Desde antiguos enigmas hasta desafíos modernos, hemos explorado la intrincada red de la criptografía a lo largo de la historia. Recuerda que la criptografía no solo es un juego de ingenio, sino también una herramienta poderosa que ha moldeado la historia y la seguridad de nuestras comunicaciones, ya sea en el arte de la esteganografía de la antigüedad o en los sofisticados algoritmos de cifrado de hoy en día. Los códigos secretos continúan desafiando y cautivando a aquellos que buscan descifrar sus misterios. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un enigma, ya sea en nuestras salas de escape o en la vida cotidiana, recuerda la emoción y la satisfacción de resolver un desafío codificado. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo en descifrar un misterio que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima aventura en The Rombo Code.